Vamos con la clase de hoy, la inmunidad, ¿vale? Vamos a ver dentro del tema 18, ¿vale? Que son las alteraciones del sistema inmunitario, ¿vale? Vamos a ver primero lo que es la inmunidad y luego ya vemos lo que son las alteraciones. Las alteraciones las dejo para una clase de la semana que viene, ¿de acuerdo? Prefiero hacer clases cortitas y más numerosas a una así de una hora que sea un rollo, ¿vale? Y luego al final os perdáis mucho, ¿vale? Y así luego cuando estéis estudiando, si es algo más concreto de lo que tengáis duda, podéis recurrir al vídeo, ¿vale? Bien, a ver, el puntero. Bien, vamos a ver lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Pero antes de eso, lo primero, ¿qué es la inmunidad? ¿Vale? La inmunidad es el estado de resistencia que presenta un organismo frente a una infección, ¿vale? Es decir, cuando el organismo es inmune frente a un determinado agente, ¿de acuerdo? Es que el sistema inmunitario es capaz de desactivarlo antes de que este agente genere algún tipo de síntoma, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaos que yo hoy cojo el COVID-19, ¿vale? Pero mi sistema ya lo ha pasado, pues sería capaz de luchar contra ello más rápidamente que me forme síntomas, ¿vale? Cuando decimos que alguien es asintomático, ¿vale? Ahora que estamos tan con el tema, ¿vale? Quiere decir eso, que su sistema inmune está luchando contra el virus antes de que el virus pueda generar algún tipo de patología, ¿vale? Se adquiere antes del nacimiento y madura y afianza los primeros años de vida, ¿de acuerdo? Es una cosa particular de los vertebrados, ¿vale? Bien, el sistema inmune es el responsable de conferir esa inmunidad, ¿vale? Eh, el sistema presente en invertebrados, ¿vale? Es muy, quiero decir, ya está presente en invertebrados, pero es muy sencillo, ¿vale? Y se va haciendo cada vez más complejo hasta llegar a la máxima complejidad que es en los primates, ¿vale? Bueno, la inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar todos estos procesos, ¿vale? Y el proceso que produce la inmunidad se denomina inmunización, ¿vale? Hay dos tipos de adquirir esta inmunización, ¿vale? Esta inmunidad. Está la innata o natural y la adquirida o adaptativa, ¿vale? ¿Cuál es la innata, congénita o natural? ¿Vale? Tiene estos tres nombres, ¿vale? Lo digo porque ya sabes que os pueden poner, defíneme qué es la inmunidad natural y te quedas como, espérate, ¿cuál era esta? De todo esto de inmunidad, ¿qué es todo esto de natural? ¿Vale? Pues es la innata, ¿vale? Intentar acordaros. Es prácticamente todo lo que hemos visto en el tema anterior, ¿de acuerdo? En este tipo de inmunidad participan las barreras externas, que os recuerdo que son las físicas, las químicas y las biológicas, los neutrófilos, los macrófagos, las células natural killer, el sistema de complemento, el interferón y las citocinas, ¿vale? Todo esto que he estado explicando en el tema anterior, ¿de acuerdo? Eh, este tipo de inmunidad es debida principalmente a las características fisiológicas de la especie, ¿vale? Así, por ejemplo, los pollos suelen ser inmunes a la bacteria que genera el anthrax, ¿de acuerdo? Esto es básicamente porque su temperatura corporal es demasiado elevada para esta bacteria. Entonces, cuando esta bacteria toca o llega a un pollo, ¿vale? Pues se muere por el calor corporal, ¿de acuerdo? Que eso decían, pues una de estas noticias falsas, por ejemplo, que salió del COVID-19, era que teníamos que desinfectar a 27 grados porque a 27 grados se moría el virus, tal. Es como, a ver, nuestro cuerpo está a unos 37 grados. De hecho, los que están infectados están teniendo fiebres muy altas. Es decir, la bacteria resiste 39-40 grados perfectamente, ¿vale? Bueno, entonces no es un tipo de este tipo de inmunología natural, ¿vale? También puede suceder que dentro de una misma especie haya individuos que sean naturalmente inmunes ante ciertas enfermedades, ¿vale? Puede ser por edad, ¿vale? Como está pasando con el COVID-19, ¿vale? Aunque no somos la gente joven, y me incluyo, no somos totalmente inmunes, ¿vale? Pero es verdad que afecta muchísimo más a la gente mayor, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto en los apuntes es que aproximadamente un 1% de la humanidad presenta inmunidad frente al SIDA, ¿vale? Y todavía no se sabe por qué, ¿de acuerdo? La gente es inmune al SIDA, este 1% de la población es inmune al SIDA y no se sabe por qué, ¿de acuerdo? No sé si me habéis escrito algo. Bueno, em, la inmunidad adquirida o adaptativa, ¿de acuerdo? En este caso es la que se adquiere después del nacimiento, ¿vale? Em,
Hay un segundito que es que estoy mirando a ver si me habéis escrito algo. No, no me habéis escrito nada. Sois muy sosos. Bien. La inmunidad adquirida o adaptativa, ¿vale? Lo mismo. Tiene dos nombres, ¿vale? Vamos a aprendernos los dos, ¿de acuerdo? La inmunidad adquirida o adaptativa se puede diferenciar de dos formas: natural o artificial y activa o pasiva, ¿vale? En los apuntes os lo he puesto de una forma, aquí la imagen que he cogido está puesta de otra, me da un poco igual, ¿vale? Básicamente, la activa surge en respuesta a una infección, ¿vale? Una infección que puede estar generada por una vacuna o no. Y la pasiva surge después de haber recibido anticuerpos de otra persona o de otro sitio, ¿de acuerdo? Las naturales son siempre las que ocurren de forma natural según la vida misma, ¿vale? Es decir, la natural activa eh, sería la que el propio organismo genera tras la infección de un organismo patógeno, ¿vale? Mientras que la artificial es la que genera nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando se nos vacuna, ¿de acuerdo? Que esto lo voy a desarrollar ahora bien, ¿vale? La inmunidad pasiva, como os he dicho, es cuando recibimos anticuerpos de otra persona o de otra parte, ¿vale? La forma natural, por ejemplo, es a través de la madre, de la leche materna de la madre, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la lactancia materna los primeros meses de vida, ¿de acuerdo? Porque de esa forma la madre transmite al hijo una serie de anticuerpos que permite que el bebé sea inmune durante sus primeros meses de vida, etcétera, ¿vale? También, por ejemplo, a través de la placenta se transmite anticuerpos, ¿vale? Algunos de estos, bueno, persisten durante algún tiempo, ¿vale? Pero es mucho menos duradera que la activa, ¿de acuerdo? Es decir, los niños pequeños, pues si tenéis hermanos primos pequeños, ya sabéis que cuando empiezan a ir al cole o a la guardería, los primeros años, el primer año sobre todo, vamos, pasan todas las enfermedades habidas y por haber, 20 gastroenteritis, 5 gripes, bueno, todos los pobrecitos míos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque estén recibiendo anticuerpos de su madre, es verdad que la inmunidad activa es muchísimo más efectiva, ¿vale? Y la artificial es por anticuerpos recibidos de un tipo de medicamento, ¿vale? Por ejemplo, los sueros sanguíneos, ¿vale? Que ahora también lo hablaremos y lo pondré un poco en contexto con lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿vale? Bien, vamos con las vacunas, ¿vale? Aquella vacuna tan deseada que necesitamos, ¿vale? Bien, definición de vacuna. Son preparados antigénicos constituidos por microorganismos no virulentos, muertos o por moléculas de estas desprovistas de toxicidad, ¿vale? Es decir, básicamente lo que hacemos es que cogemos los agentes infecciosos y por una forma u otra lo que hacemos es atenuarlos, ¿vale? Se pueden atenuar, pues yo que sé, por calor, ¿no? Entonces tú los calientas, se mueren, pero sus antígenos siguen presentes, entonces pueden activar el sistema inmune, ¿vale? Sin generar la enfermedad. Otras veces simplemente están atenuados, es decir, te inoculan el propio patógeno, pero le cuesta más generar los síntomas, aunque hay veces que generan síntomas. Ya sabéis que hay veces que las vacunas pueden generarte síntomas. Por ejemplo, el de la gripe te puede generar un estado de gripe más leve de lo común, pero te lo puede generar, ¿vale? Las vacunas, muy importante, chicos, es un tratamiento preventivo y no curativo, ¿vale? Es decir, tú vas en bici, te caes y llevas el casco, pues eso es un método preventivo, no te abres la cabeza. Tú vas en bici, no llevas el casco, te abres la cabeza y luego ya te llevan al hospital, te curan, te cosen, lo que sea, ¿no? Eso es un método curativo. Las vacunas son preventivas, es decir, se pone antes de padecer la enfermedad, ¿vale? Su administración tiene que ser siempre antes del padecimiento de la enfermedad. La vacunación es muy importante para controlar las enfermedades infecciosas, ¿vale? El gran problema que estamos teniendo con el COVID-19 es ese, que no hay nadie en el mundo, o por lo menos hace 2 meses no había nadie en el mundo, que fuera inmune a ello, ¿vale? Claro, el día que tengamos una vacuna, pues ya podemos inmunizarnos todos y será mucho más fácil combatir la enfermedad, ¿vale? Pero a día de hoy, claro, nos estamos inmunizando todos ahora mismo, ¿de acuerdo? Hay algunas enfermedades que se han conseguido erradicar gracias a las vacunas, por ejemplo la viruela, ¿vale? En los años 80 o 70, no me acuerdo muy bien ya, se consiguió erradicar la viruela
por una vacunación masiva a toda la población. Era una enfermedad que no era una pandemia, no como la de hoy en día, era una pandemia que ya llevaba mucho tiempo en la humanidad, pero se consiguió erradicar gracias a eso, una vacunación masiva. Las vacunas tienen que tener dos propiedades. La primera es eficacia, ¿vale? Tienen que desencadenar la respuesta inmune correcta. Y otra es inocuidad, es decir, tienen que estar desprovista del patógeno, de tal forma que no nos genere esa enfermedad. Hay veces que no se puede conseguir ni una ni la otra correctamente, ¿vale? Que entonces, bueno, pues eso es poco a poco ir consiguiéndolo y ir mejorando esas vacunas. La inmunidad generada por la vacuna es efectiva al cabo de varios días, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque crea una memoria inmunológica que es capaz de durar en el tiempo, ¿vale? Y eso permite que una segunda infección de ese patógeno nuestro cuerpo sea capaz de luchar contra él mucho más efectivamente, ¿vale? Mucho más rápido. La vacuna contiene estos antígenos que activan a nuestros anticuerpos, activando los linfocitos T, los linfocitos B y creando esas células de memoria, ¿vale? En la actualidad podemos usar o distinguir varios tipos de vacunas, ¿vale? Primero las vacunas con patógenos vivos atenuados, ¿de acuerdo? En el laboratorio lo que se hace es que se coge el patógeno y se trabaja con él para reducir su virulencia, ¿vale? Se pueden hacer de varias formas, por ejemplo, lo que os decía antes del calor, ¿vale? Es decir, cultivar la cepa viva, natural, pero haciendo que sea en condiciones desfavorables, ¿vale? O incluso por manipulación genética, haciendo que sean menos efectivas, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, bueno, la respuesta inmunitaria suele ser óptima, ¿vale? Tanto humoral como celular, ¿vale? Sería un poco, pues esta, ¿de acuerdo? Pues el virus ahí con, pues eso, lastre y tal, para que no pueda actuar correctamente. Otros con patógenos muertos en el caso de las bacterias o inactivos en el caso de los virus, que sería este, ¿vale? Así, inactivos muertos, ¿de acuerdo? Para que no puedan actuar, ¿de acuerdo? Pues esto, usando pues métodos físicos, alta temperatura, luz ultravioleta, radiaciones o utilizando químicos como el formol o la acetona, ¿vale? Para inactivarlos. Este tipo provoca un tipo de respuesta humoral, ¿vale? Generando anticuerpos, pero la respuesta inmunitaria que genera es de menor intensidad, ¿vale? Luego tenemos vacunas con cepas no peligrosas, ¿vale? Es decir, lo que metemos son cepas de virus y bacterias que no generan la enfermedad, que no son virulentos, pero que sí que son capaces de disparar la respuesta inmune, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿vale? Pues cogiendo pues eso, cepas que no sean humanas generalmente, ¿vale? También vacunas de antígenos purificados, ¿vale? En este caso lo que hacemos es que los antígenos los purificamos generalmente usando pues los polisacáridos o utilizando proteínas, ¿vale? Y se aíslan del microorganismo y se purifican, de tal forma que lo que estamos inoculando son trozos, ¿vale? Por decirlo así mal y bien, trozos de las bacterias o de los virus, ¿vale? Para que nuestro sistema inmune sea capaz de reconocerlo y crear anticuerpos ante esas partículas en concreto, ¿vale? Así, por ejemplo, se hace la vacuna de la hepatitis B. Bueno, también vacunas antitóxicas. En este caso son toxinas modificadas, ¿vale? Por ejemplo, en el tétanos o la difteria, lo que hacemos es eso. Inoculamos la toxina, pero modificada para que no genere ningún tipo de toxicidad. Y luego tenemos las vacunas antiidiotípicas, ¿vale? Que están formadas directamente por anticuerpos producidos contra otros anticuerpos, ¿vale? Bueno, un poco más complicado de entender. Tener una idea general, ¿vale? Sobre todo. Bien, las líneas actuales de obtención de vacunas, ¿vale? Son dos. La primera es utilización de péptidos sintéticos, ¿vale? Entonces, mediante complejos enzimáticos, lo que se hacen es crear péptidos a la carta, ¿vale? Es decir, elegimos qué péptidos queremos crear. El problema es que es bastante complicado aislar y recoger el péptido creado, ¿vale? Entonces es un sistema bastante complicado, ¿vale? Estos péptidos se pueden utilizar como vacuna directa, ¿vale? O como un componente más de una vacuna que esté creada,
posteriormente, ¿vale? Y luego lo más común son la fabricación de vacunas génicas, ¿vale? En este caso lo que hacemos son organismos modificados genéticamente, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hacemos es que insertamos en el plásmido bacteriano el ADN, pues por ejemplo, de un virus, ¿vale? Y creamos un plásmido bacteriano con el virus, ¿vale? Metemos este plásmido dentro de una bacteria como si fuera la transmisión de cualquier plásmido entre ellos, ¿vale? Os acordaos de esa transmisión horizontal de genes que tienen las bacterias. En este caso, pues nos indica pues, que es una levadura, pues vale, pues una levadura, ¿vale? Y lo que genera son las proteínas víricas, ¿vale? Estas proteínas víricas nos las podemos inyectar y así nuestras células crean esos anticuerpos para poder identificar y aislar posiblemente al posible invasor posterior, ¿vale? Bien. Los pasos que se tiene que crear para crear una vacuna suponen años de investigación, ¿vale? La industria farmacéutica a día de hoy invierte muchos de sus recursos en crear estas vacunas, ¿vale? Y de hecho, a día de hoy, casi todas las industrias farmacéuticas han paralizado casi todos sus proyectos de investigación y están volcados con nuestro querido COVID-19, ¿vale? Bien, vamos con los sueros, ¿vale? A ver, primer pequeño inciso. Lo que es un suero, ¿vale? No es el suero típico que nos ponen en el hospital, ¿vale? No es un suero de agua con sal, básicamente, ¿vale? No es un suero osmótico, sino que son antídotos, ¿vale? Preparados artificiales con anticuerpos, ¿vale? Y estos anticuerpos lo que generan es una inmunidad inmediata, casi, ¿vale? En unas pocas horas ya están actuando. Lo que pasa, su problema es que su efecto no tiene una duración muy larga, ¿vale? Nos permite actuar como método curativo, no preventivo, ¿vale? Es decir, yo estoy infectado, me ponen un suero de anticuerpos, ¿vale? Y mi cuerpo es capaz de luchar contra ese tipo de patógeno, ¿vale? A diferencia de las vacunas que era un método preventivo, si os acordáis, ¿vale? En este caso, el paciente no participa en la elaboración de anticuerpos, ¿vale? Sino que es la inmunidad adquirida pasiva. A mí me ha llegado esta mañana, chicos, un aviso de que están los hospitales buscando gente que lleven ya 7 días curados de este coronavirus maldito, ¿vale? Para poder extraerle este suero, para poder ayudar a combatir y poder ponérselo a los pacientes más graves, ¿vale? Para ayudarles. La primera vez que se usó también, o una de las veces que se hizo también muy famoso esto del suero, pues os he puesto esto es con el ébola, ¿vale? Cuando hubo ese brote de ébola, si os acordáis, la gran lucha contra el ébola era buscar a esa gente que se había recuperado para extraerle el suero y ponérselo a la gente que lo estaba padeciendo en ese momento para poder ayudarles a curarse, ¿vale? Básicamente es como mandar refuerzos a nuestro sistema inmune, ¿vale? De estos sueros. Bien. Están indicados en tratamiento de enfermedades infecciosas graves, ¿vale? Como el tétanos o el botulismo, y ahora cuando modifique estos apuntes voy a meter el COVID-19, ¿vale? Y bueno, existen dos tipos de sueros, los sueros homólogos y los heterólogos, ¿vale? Los homólogos son sueros obtenidos de humanos, ¿vale? Con anticuerpos para un determinado antígeno. No producen hipersensibilidad y confieren una inmunidad de mayor duración, es decir, los homólogos es suero de humano para humano, ¿vale? Los heterólogos es cuando sacamos el suero de otra especie, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las antitoxinas que suelen ser sueros de venenos de serpientes, de escorpiones, de arañas, etcétera, ¿vale? Que pueden generar reacciones de hipersensibilidad y se pueden extraer de otras especies animales, ¿vale? Para poder combatir contra ello, ¿vale? Bueno, como veis, lo prometido es deuda, era una clase cortita, ¿vale? Más facilita que la del otro día. Y yo creo que bastante interesante. El próximo día nos metemos con las inmunopatologías, es una clase un pelín más largo, ¿vale? Pero tampoco es muy complicado, creo yo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en principio, pues la clase en sí acaba aquí, a ver.